Hola, vamos a ver hoy las ecuaciones para trasladar y girar en el plano un sistema de ejes coordenados cartesianos. Para ello partimos de un sistema de ejes cartesianos convencional, donde los ejes son perpendiculares entre sí y ya sabemos que el horizontal es el eje de abscisas y el vertical es el eje de ordenadas. Y de lo que se trata es el origen de coordenadas 0, 0, y se trata de dar un punto P cualquiera de coordenadas X e Y. Pues bien, a partir de este momento lo que hacemos es trasladar esos ejes hacia un punto del plano O' de coordenadas AB, y lo que pretendemos averiguar es cuáles son las nuevas coordenadas de P respecto a estos nuevos ejes. Esas nuevas coordenadas, que serían las indicadas en color rojo, serían x' e y', tal y como aparece así aquí indicado. Entonces, a partir de las x e y originales, pretendemos averiguar las coordenadas referidas al nuevo sistema. Bien, es bastante evidente, bastante sencillo, que la solución pasa por que x' es este segmento desde O' hasta este punto. X' es o x, es decir, toda la distancia x, menos a. Y prima sería este segmento, o este, si lo queréis mirar por aquí, sería toda esta distancia, que sería y, menos esta otra distancia más corta, que sería b. Entonces las ecuaciones evidentemente son, aquí las tenemos, y no requieren mayor problema. Entonces, en el caso del traslado, en principio no presenta ninguna dificultad, es muy sencillo. Podemos ver un pequeño ejemplo. Pues, por ejemplo, aquí tenemos un sistema de ejes que están indicados en los ejes marcados en negro y graduados. Tenemos un punto E que tiene de abscisa 11 y de ordenada 5. Trasladamos estos ejes al punto B 7, 3. Ahora imaginemos los nuevos ejes, que son los marcados en color rojo. Olvidémonos de los negros. Y ahora el punto E, con respecto a los ejes rojos, ¿qué coordenadas tiene? Pues observamos que tiene 1, 2, 3, 4 para la abscisa, para el eje horizontal, 4, y tiene 1, 2, 2 para el eje vertical. Entonces el punto E tendría de coordenadas 4, 2. ¿De dónde tenemos esas 4, 2? Pues las tenemos de las fórmulas anteriores, haciendo 11, que serían las originales del punto E, menos la abscisa correspondiente al punto de traslado de los ejes 7, y la ordenada del punto E original 5, menos la ordenada del punto de traslado de los ejes, que sería 3. Y aquí tenemos la solución 4, 2. Bien, el problema más complicado es el problema cuando hacemos un giro de los ejes. Entonces, cuando hacemos un giro, aquí tenemos los ejes originales, serían los marcados en azul, y lo que vamos a hacer es girar estos ejes un ángulo alfa. Bien, entonces aquí tenemos las coordenadas de P, son las marcadas por las líneas azules, serían la X y la Y X' y Y' serían las líneas discontinuas marcadas en rojo, que serían las coordenadas respecto a los nuevos ejes coloreados en rojo. Bien, entonces vamos a ver cómo podemos obtener los X' e Y' en función de los X e Y originales. Para ello vamos a observar estos dos triángulos que tenemos aquí, el triángulo PRQ y el triángulo ORS. Lo primero que explicaré es por qué este ángulo que tenemos aquí en el vértice P se corresponde con alfa, con el ángulo de giro. Bien, esto es bastante sencillo. Estos dos triángulos son rectángulos. Fijaros que el de arriba es el rectángulo en Q, este es rectángulo en S, por tanto ambos ángulos tienen 90 grados. Este ángulo y este son opuestos por el vértice y por tanto coinciden, así que si tenemos dos ángulos iguales, el tercero necesariamente tiene que ser igual. Como el tercero aquí es alfa, no le queda más remedio que este ser alfa. Bien, a partir de aquí, pues ya utilizando la trigonometría básica, tendremos que RQ
que es el cateto opuesto de alfa en este triángulo, es la hipotenusa, que es PR, por el seno de alfa, puesto que el seno de alfa sabemos que es el cateto opuesto partido por la hipotenusa. RS, aquí tenemos RS va a ser la tangente de alfa por X. ¿Por qué? Porque la tangente, yo estoy relacionando antes de nada, bueno, decir que estoy relacionando X con X e Y, que es lo que yo conozco, tengo que tirar de X y, que es lo que conozco, y alfa con los nuevos segmentos para averiguar X' e Y'. Entonces, continúo, la tangente del ángulo de alfa es el cateto opuesto, RS partido por el cateto contiguo, que es X. Por tanto, RS es X por la tangente de alfa. PR, que es este segmento, aquí lo tenemos, la distancia P a R, es todo el segmento, que es Y, es lo que lo conocemos porque es la ordenada original del punto, y menos, digamos, menos ¿quién? Menos RS, pero RS acabamos de demostrar que es X por tangente de alfa. Bien, y tengo una nueva igualdad. OR, que lo tenemos aquí, OR es la hipotenusa del triángulo grande, OR es X partido por el coseno de alfa, puesto que el coseno de alfa es X, cateto contiguo, partido por OR, por la hipotenusa. Bien. Entonces ya estamos en condiciones de averiguar X'. X' es OR más RQ. Eso también aquí lo vemos con toda evidencia. OR, acabamos de decir que es X partido coseno de alfa, más RQ. RQ era PR, que era Y menos X tangente de alfa, por seno de alfa. Bien, si desarrollamos esto, el X coseno de alfa, y aquí desarrollamos donde ponemos tangente de alfa, escribimos seno de alfa partido por coseno, y hacemos el producto, sacando el factor común y simplificando, me queda esta igualdad. Me queda que X' es X coseno de alfa más Y seno de alfa. E Y', que sería PQ, es PQ, es PR por coseno de alfa, es la hipotenusa por el seno del ángulo. Perdón, por el coseno del ángulo, porque el coseno del ángulo es el cateto contiguo, que es Y', partido por hipotenusa. Bien. PR era Y menos X tangente de alfa por coseno de alfa. Haciendo lo que comenté antes, sustituyendo tangente de alfa por seno de alfa partido coseno, al multiplicar esto me queda Y coseno de alfa, menos X, y el coseno de alfa se iría con esto y me quedaría por seno de alfa. En definitiva, ya tengo entonces las ecuaciones que me obtienen las nuevas coordenadas en los ejes girados ya, con respecto a las coordenadas originales en los ejes sin girar. Aquí las tengo ya escritas de una forma más resumida, aquí están, y también esto lo podemos expresar en forma matricial de esta forma, es decir, las nuevas coordenadas son las coordenadas de los ejes originales por esta matriz, considerando este vector o este par de coordenadas una matriz de una fila y dos columnas, se podría multiplicar por esta. Bien. Ahora, si hacemos los dos movimientos combinados, es decir, si hacemos la traslación y el giro, pues si hacemos la traslación y el giro, pues simplemente como la traslación lo único que me hacía era convertir la X' en X menos A y la Y' en Y menos B, pues las ecuaciones que se obtienen serían estas. En la forma lineal, ecuaciones escritas en forma lineal serían sustituir X por X menos A e Y por Y menos B. Y el ángulo alfa, en principio, no se modifica, puesto que es el ángulo de giro, independiente de en el punto donde se traslade el origen. Bien, pues aquí las tenemos. Podemos ver esto de una forma un poco más dinámica. Para ello voy a hacer uso del GeoGebra, que lo tengo aquí preparado. Bien, aquí tenemos un sistema de ejes coordenados normal, los ejes graduados, y un punto B. El punto yo lo puedo trasladar por todo el plano y voy obteniendo las coordenadas de dicho punto. Las coordenadas se van marcando bien aquí en la figura, en la vertical la ordenada y en la horizontal la abscisa. 7,5, 6,8 sería B en este momento, y aquí lo tenemos a la izquierda en un panel visible donde me va marcando
las coordenadas del punto. Bien, yo lo que voy a hacer ahora es trasladar estos ejes, al trasladarlos al punto 3, 4 y efectuar un giro de 45 grados. Y obtengo lo siguiente. Obtengo este eje y este. Aquí fijaros que lo he trasladado al punto 3, 4. Este punto es el punto 3, 4. Aquí lo tenemos, 1, 2, 3, abscisa y 4 ordenada. Y el ángulo de giro con respecto a la horizontal, aquí lo tenemos también, es de 45 grados. Y lo que hago es tratar de averiguar ahora este punto B, que en principio va a tener esas coordenadas azules, entre comillas lo de azules, es para que lo veáis gráficamente. Las azules con respecto a los ejes antiguos, ¿cuáles son las coordenadas de B con respecto a los ejes rojos? Entonces, a los nuevos ejes. Entonces vamos a dibujar las coordenadas igualmente, pero ahora en rojo para distinguirlas. Y aquí las tenemos. Aquí vemos cómo al moverse, las azules van cambiando, pero las rojas también, y vemos que aquí también va marcando los valores, y aquí quedan indicados. ¿De dónde se obtienen estos valores? ¿De dónde se obtiene 4, 3 y 2, 6? Pues sencillamente de efectuar la sustitución de x por el correspondiente en ese momento. En este ejemplo sería 4,2, 4.2, la x, y la y 8.88, y efectuar esta operación. De ahí obtendremos las nuevas 4,3 y 2,6. Bien, esto es en principio todo con respecto al traslado de ejes cartesianos. Espero que esta lección os sea de ayuda para algún tema de los que tengáis que estudiar. Hasta la próxima, entonces.